uno pues siempre potencialmente esperamos que nuestro trabajo esté bien, ¿verdad? Entonces, como nosotros tenemos una fecha de entrega que es para el 20 y son tantos audiovisuales, entonces decía, bueno, ¿cuál va a ser el tiempo más o menos que tenemos del 20 para organizarnos? Eso es lo que habrá querido decir la compañera María, ¿verdad? Entonces, del 20 a tanto tiempo más o menos quería saber. Eso nomás, profe, pero yo estoy de acuerdo con todo lo que usted está diciendo, incluso es lindo continuar el espíritu noble que usted tiene hacia el grupo, porque no es fácil hacer un audiovisual. Nuestro grupo ya empezó a hacer el audiovisual, pero tenemos muchos problemas porque estar frente a una cámara no es lo mismo que estar en un grupo y estar así enfrente, ¿verdad? Entonces, es totalmente, son dos escenarios muy diferentes y sería lindo compartir también el tema de la exposición, porque me parece que va a ser un stand con los productos que nos tocó y exponer. Y sería una linda actividad como para reforzar a nuestro trabajo práctico audiovisual. Gracias, profesora, por la oportunidad. María. Justamente eso. Socializar a mí me parece también, ¿verdad? Excelente, porque después, o sea, que hace como 2 años que estamos, o sea, estamos volviendo a pisar la facultad, por así decirlo. Ayer, por ejemplo, un examen de finanzas. Entonces, no está mal como acaba de recalcar la compañera Gloria, justamente por eso, porque queremos lucirnos en nuestro trabajo y no hacer. Es más, profesora, yo reconozco que yo tal vez a mí me resulta mucho más fácil la exposición del stand que el audiovisual, porque estar frente a cámaras, profe, no es para cualquiera, y especialmente para mí. Gracias, profe. Bueno, yo les voy a... ¿Por qué yo doy esta? Ustedes dirán que a mí me encanta nomás quizás dar indicaciones por dar. Llevo 13 años en la docencia. Empecé desde abajo, escuchando, viendo. De ser alumna de aquel lado del escritorio, pasé a este lado. Evalué durante mucho tiempo. Me tocó la posibilidad de ver miles y miles de trabajos y temáticas que mis maestros iban haciendo. Y ninguna resulta satisfactorio en el sentido de que hace 2 clases habíamos hablado del tema de plagio, reprografía, fotocopia y todo eso. Yo les había dicho que me tocó ver 60 trabajos prácticos plagiados. A los 60 alumnos les llevé a recuperatorio. Entre ellos, uno que ostentaba la medalla de oro de la facultad. Entonces, ¿de qué sirve darle una monografía si lo único que van a hacer es una descarga de algún lado y presentar? Para mí, la forma más práctica que encontré de llevar a cabo este trabajo práctico es de esta manera, porque va con mi materia. Contrato no tiene la posibilidad de hacer un material audiovisual en relación a contratos, porque lo suyo es el papel, las cláusulas. En cambio, mi materia sí, estamos hablando del derecho de autor, estamos hablando de la marca y metemos los 2 activos de propiedad intelectual.
Entonces, llevo haciendo esta temática de trabajo práctico desde el año 2018, empecé. 2017. Llevo 5 años haciendo esta temática de trabajo práctico. Pero cada año tiene un formato diferente. Cada año vamos corrigiendo algunos errores que cometemos. En el 2019 no se hizo el material audiovisual, se hizo directamente una Expo Marcas. Y le trajeron a sus empresas a exponerle en el polideportivo de la facultad. Nos ganamos la posibilidad de que ese sea un proyecto ambicioso de extensión que durase unas semanas y que toda la infraestructura de la facultad albergase una Expo Marca. Pero vino la pandemia a cortar esto y todavía no estamos en condiciones de llevar a plano terrenal esto. Entonces seguimos en el formato audiovisual. El año 2020, solamente de 34 grupos, 2 nomás alcanzaron 10 puntos. Porque muchos piensan que presentar y que dure 10 a 15 minutos, ya está, ya presentan. Pero no es eso, se olvidan de los indicadores y les da una serie de indicadores. Hoy, una de las preguntas en el grupo fue si una marca que está abandonada en la base de datos de la INAPI, igual nomás pueden hacer. Y los indicadores son demasiado claros porque te dice una marca registrada o solicitada cuanto menos. Pero tiene que estar en estado solicitado. Entonces, para tratar de complementar, primera y segunda no tienen la misma oportunidad que ustedes. A ustedes sí le di porque ustedes son menos. Y me va a dar el tiempo de irme a la facultad y ver una exposición de ustedes y poder ayudarles si les falta ese puntaje. Pero, como siempre digo, el interés de la medida de la acción, si ustedes lo único que les interesa es dar a malinterpretar y tergiversar las opciones que se les da, entonces cortemos nomás por lo sano y no lo hacemos. Tampoco es en mi ánimo generarle más estrés del que ya hay. Así como dijo María, yo también tengo una vida privada. Aparte de ustedes, tengo la cátedra primera turno noche, tengo la cátedra segunda turno noche. Es decir, el sábado vamos a estar cerca de 1000 alumnos. Imagínense que yo tengo que controlar los trabajos de los grupos de los 1000. Entonces, más trabajo tampoco no quiero. Era una plusvalía que le daba yo a ustedes. Pero a ley pareja nadie se queja. Ustedes van a tener la misma opción que los demás, cumplen con sus indicadores y terminó el problema. Les pido disculpas si se malentendió la oferta que les di. Nunca fue con ánimos de tratar de disminuirle o de causarles más gasto del que ya tienen. Pero tampoco voy a permitir que se mal exponga mi persona y mi trabajo. Porque dieron a entender como si fuera de que yo no les doy fecha, no les digo cómo, no les digo cuándo. Y no es parte del trabajo práctico. Era un valor agregado que le iba a dar para aquellos que necesiten llegar, a los que les falte puntaje. Pero no es tampoco mi obligación hacer eso. Mi obligación es darle un trabajo práctico y corregir con los indicadores que les doy.
todo aquello que yo pueda darle de accesorio no está estructurado. Pero me equivoqué. Entonces, reconocer los errores también es de humano. Yo me equivoqué en darle esa posibilidad. Entonces, ustedes cumplan, tienen los indicadores y si no los tienen a mano, se los voy a leer. Trabajo grupal de no menos de 5 personas ni más de 10, aplicado a la realidad de una empresa o emprendimiento con marca nacional registrada o solicitada ante la DINAPI, sea cual sea el rubro al que se dedique estudiar su registro dentro de la base de datos del sistema de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual a fin de ver las formalidades con las que cuenta y si existe algún otro activo de propiedad intelectual registrado. Atendiendo a esta realidad, realizar una entrevista a la empresa en la que recabarán los datos relativos a la operación de la marca dentro del mercado nacional, su patrimonio intangible y el rubro al que se emplea, junto con la oferta que propone al mercado. ¿Cómo así? Los mismos son: narrar la historia del emprendimiento comercial, cómo nace el emprendimiento, el tiempo que opera en el mercado, el rubro al que se dedica, determinar la ubicación geográfica del comercio, determinar el nombre comercial, al propietario, al titular del derecho de explotación, identificar a su vez si el titular posee la misma actividad comercial como principal, secundario o única, explicar en cada caso, verificar la utilización de un logotipo. Si lo tuviese, consultar la propuesta de modificación del logotipo. Y si no lo tuviere, sugerir un diseño presentarlo. Sugerir el procedimiento documental para la formalización, adjuntar los requisitos. Realizar un material audiovisual exhibiendo el producto o servicio que ofrece la marca estudiada con duración de mínimo de 10 minutos y máximo de 15. Con la participación de todos los integrantes del grupo. Contenido audiovisual tiene que contar de portada con el nombre de la marca e integrantes del grupo, la introducción al tema, desarrollo del contenido en no menos de 5 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que hablar exclusivamente de lo que es el registro de la marca en no menos de 5 minutos. Los 5 minutos o 10 minutos restantes tiene que ser de la historia de la empresa, quién es el propietario, dónde se ubica, pero 5 minutos tiene que ser de la parte técnica de marcas. La valoración, la obra audiovisual consta de 6 puntos y la defensa individual de 4 puntos. Criterios de evaluación grupal, la puntualidad, 1 punto. El contenido, 4 puntos. Y la exposición clara de ideas y contenidos de síntesis. Es decir, el orden en el cual expresan sus ideas dentro del material audiovisual. La evaluación individual se presenta decorosamente vestido. No me vengan como un alumno que se sentó en su cama con su camiseta de cerro. Soy cerrista, pero igual a exponerme su clase. Expresa sus ideas con claridad y vocabulario técnico. Maneja con seguridad el contenido global del trabajo. Es decir, no vayan en la obra audiovisual a decir, y patentó su marca. Ustedes que ya saben que la patente es un activo y que la marca es otro activo. Identifica los requisitos del trabajo práctico y cómo aplicarlo al caso concreto. Manifiesta dominio escénico y asume con seriedad el rol de evaluado. María dice que no es lo mismo hablar en público en una exposición que en la cámara, ¿verdad? Pero esta cámara la voy a ver yo y los demás profesores de la cátedra. No lo va a ver el pueblo paraguayo, no es algo que va a salir a la luz pública. Entonces, es lo mismo que ustedes estén dando clases y que estén hablando aquí a través. Que una de las pocas personas que abre su cámara es el doctor Soski, ¿verdad? Pero que normalmente yo luego les pido que bajen todo por el tema de la calidad de internet que suelo tener. Entonces, no se hagan más problemas. Como decía antes mi abuela, muerto el perro se acaba la rabia y cortémoslo por lo sano. Abel. Sí.
Buenas tardes a todos. Profe, sí, justamente ya habíamos hecho ya, bueno, yo estudio ciencia del deporte en un instituto, ahí tenemos unos cursos que hacemos que se llama coach organizacional. Entonces, sin problema, a los compañeros les puedo pasar un video donde un coach habla de cómo realizar estos tipos de trabajo y de esa manera les puedo ayudar a los compañeros también para que vayan viendo. Eso es todo lo que tenía para decir. O sea, un coach organizacional para el grupo para poder entender así cómo realizarse o cómo hacer la imagen ante las cámaras, los movimientos de las cámaras, todas esas cosas. Sin problema les puedo pasar. Estoy un poco gripado nomás, por eso es lo que hablo así. Bueno, genial. Gracias, Abel. Sí, María, después Iván. Permiso, profe. Justamente Abel es integrante del grupo o sea, que es parte de nuestro grupo. Y nosotros hicimos un grupo aparte, ¿verdad? Donde así tenemos el grupo también con usted, profesora, de todos los que estamos al frente de cada grupo. Yo lo que le quise decir es, o sea, que amenizar, ¿verdad? La charla era de que me resulta, no a todos, ¿verdad? Ya mismo por mi edad, ¿verdad? Nos resulta, tal vez al doctor Sosky, ¿verdad? Está acostumbrado, pero por decirle, uno como bien usted dijo, no se puede estar presentando ante cámaras, ¿verdad? Con una camiseta o en pijamas, ¿verdad? Y bueno, a veces, ¿verdad? Uno se distrae en la cámara y bueno, va por ahí. O sea que también yo necesito estar concentrada al 100% ante las cámaras y especialmente para un trabajo práctico, al igual, ¿verdad? Que estar como corresponde eh, eh, en una presentación de stand. A eso nada más yo me referí, profe. Gracias, profe. Profe, podemos comenzar la clase porque yo quiero repasar. Perdone, Sí, compañero, por pero favor. ya es de 2:30 ya. Sí. La lección de hoy es bastante breve. Con esto terminamos la primera parte. ¿Me avisan cuando pueden ver mi pantalla? ¿No se ve todavía mi pantalla? No, profe, no, profe. No, profe. Ok. Un ratito. Bueno, hoy nos toca hablar de convenios y de la sociedad de gestión colectiva. ¿Alguien entró o logró ver la charla que tuvimos con la gente de APA? Yo un ¿A poquito, alguien le profe. interesó? ¿A nadie? Sí, porque el disertante de APA, por ejemplo, en una parte dijo, ¿verdad?, de que se requiere obtener una licencia para poder, lo que usted dijo en la clase anterior, para poder acceder, ¿verdad?, a los beneficios que, eh, ¿cómo es? De reproducción sería, profe, o algo así, de utilización Bueno, de las músicas, o sea, de reproducción de músicas. ahí se ve en pantalla. No, profe, no se ve. Todavía no. Y le quedan No nomás. se ve. No se puede compartir la pantalla. Para compartir la pantalla debe otorgar permisos necesarios, dice. Ahí creo que ya.
¿Cierto, no? Ahora ya sé, profe. Ok, bueno, avancemos. En esta lección nos toca hablar de los convenios y de la sociedad de gestión colectiva. En materia de derecho de autor tenemos 2 convenios madres y es lo único que ustedes básicamente tienen que saber. Yo les comento que salen 2 preguntitas nomás luego de esto. El examen va a ser de 20 preguntas de 1 punto cada uno. Hay planteamiento del caso, como le dijimos en un principio, y hay también definiciones. Les invito a que lean su ley 1328 en las definiciones, artículo 1, artículo 2, artículo 3, 47, 126, 124, 130, 31, 32, 33, 34, 35, para que tengan en claro el panorama. Estuve en el Código Penal, que es lo que ya vieron en la clase pasada con el doctor Ortiz. El convenio multilateral de Berna es el convenio madre. De aquí parten todo. El convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, más conocido como convenio de Berna, convención de Berna, CERPOLA o tratado de Berna. Es un tratado internacional sobre la protección de los derechos de autor sobre las obras literarias y artísticas. Su primer texto fue firmado el 9 de septiembre de 1886 en Berna, Suiza. Ha sido complementado y revisado en varias ocasiones, siendo enmendado por última vez el 28 de septiembre de 1979. La Convención de Berna se apoya en 3 principios básicos y contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima de las obras literarias y artísticas que se concede al autor, además de las disposiciones especiales disponibles para los países en desarrollo que tuvieron interés en aplicarlo. A mayo del 2014, 167 estados eran parte de este convenio. ¿Cuáles son los 3 principios básicos? Las obras literarias y artísticas de autores de los países de la Unión o publicadas por primera vez en uno de dichos países podrán recibir en cada uno de los demás estados contratantes la misma protección que estos otorgan a obras de sus propios ciudadanos. Esa protección no debe estar condicionada al cumplimiento de formalidad alguna, visto y considerando que nuestro derecho es declarativo constitutivo. O sea, no necesito del registro para que mi obra tenga validez. Sí, como por ejemplo, la Sociedad de Gestión Colectiva de APA te exige el título para asociarte, cosa que me parece algo totalmente contrario a lo que dicen los tratados internacionales, donde no te condiciona a la formalidad. Entonces, ellos, por una reglamentación interna, están sobrepasando la pirámide de Kelsen. Tercer principio. Esta protección es independiente de la existencia de una protección correspondiente en el país de origen de la obra. Sin embargo, si un estado contratante provee un plazo más largo que el mínimo prescrito por la convención y la obra deja de estar protegida en el país de origen, la protección le puede ser negada una vez que cese la protección en el país de origen. Por ejemplo, en México, la protección es de 100 años. En nuestro país es de toda la vida del autor más 70 años. ¿Qué pasa cuando yo voy a México? ¿Me protegen por 70 o por 100 años? Por 100. El origen. Ojo, de por vida. ojo lo que dice acá el punto 3, porque te dice, si un estado contratante provee un plazo más largo que... Un segundito, por favor. Más largo que el mínimo prescrito por la convención y la obra deja de estar protegida en el país de origen, la protección le puede ser negada una vez que cese la protección en el país de origen. Mi obra es de Paraguay. ¿En Paraguay cuánto es la duración?
Toda la vida el autor más 70 años. ¿Cuánto establece la Convención de Berna? Toda la vida el autor más 50 años. ¿Cuánto tiene México? Toda la vida el autor más 100 años. ¿Qué pasa cuando ya estoy en el año 72 en Paraguay? Ya pasó al dominio ¿No? público. Sí. Entonces México me puede decir, señora, tu obra ya está en el dominio público según el país de origen de tu obra. Yo no te puedo proteger más acá, más de eso. A eso hace referencia. ¿Se entiende ese punto? Miren que puede ser pregunta de examen. O sea, que se utiliza la legislación de cada país, profe, ¿verdad? En este caso. No. ¿No? O estás utilizando la convención. Pero ¿qué te Sí. dice el principio de la convención? Que si en tu país de origen ya venció, el otro no está obligado a darte más protección de la que vos tenés. Así, sí, sí. Una pregunta filosófica, doctora. Sí, doctor. En el punto 2, Sí. se dice que no tiene que estar registrada la obra, puede estar no registrada. Y acá en APA dice que está registrada. La cátedra, si sale un ejercicio así, ¿qué se pone, por ejemplo? No, yo creo que tenemos que poner lo que dice el convenio internacional, puesto que no podemos saltear la pirámide. Mira, Digo yo, no sé yo qué te piensa la cátedra. Yo te voy a dar mi opinión muy particular y una crítica, ¿verdad? Que por eso justamente pregunté si alguien participó y vio, porque justamente para mí es una aberración el hecho de que te exijan una formalidad cuando los tratados internacionales pregonan de que el derecho de autor no necesita de formalidad. Entonces, te respondo yo. Si es elección múltiple, buscaría la opción que más se acerque a mi criterio pensante como universitario, ¿verdad? Que sabe cuál es la prioridad que tiene la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Si es escrito desarrollo, le pondría que es una barrabasada que se pidan estas situaciones. Pero bueno, como va a ser selección múltiple, y les digo que no van a tener que escribir, lo único que van a llevar ese día va a ser su lapicito de papel, su borrador, su bolígrafo, su cédula, prohibido celulares, prohibido reloj smart, prohibido auriculares. Tienen que llegar para las 9:30 de la mañana. Van a rendir 100 alumnos por cada aula. Van a haber entre 2 a 4 filas. Se va a utilizar gabarito. Se le entrega un solo gabarito. No se va a cambiar el gabarito. Así que presten especial atención. Prosigamos. Los elementos esenciales del convenio de Berna. La conformación de una unión para la protección de autores de obras literarias y artísticas. La reciprocidad de protección condicionada al cumplimiento de la legislación del país donde se vaya a presentar la obra. La reciprocidad también, bueno, eso por ejemplo también se habló del tema de la sociedad de gestión colectiva. Tienen convenios de reciprocidad, por eso APA cobra para otros autores. Lo mismo pasa en otros países. Cobran en concepto de obras internacionales y las van distribuyendo por un convenio de reciprocidad. Se considera país de origen de una obra donde se publique por primera vez en caso de una obra inédita en el país de nacimiento del autor. Se gozará del convenio sin distinción de nacionalidad. Se establecen límites en la traducción y presentación siguiendo el criterio del autor. La traducción se protege por 10 años luego de la publicación original de la obra. Protección a todas las obras que no hayan entrado al dominio público. Aplicación del convenio a todas las colonias de los países de la Unión.
se crea la oficina de la Unión Internacional para la Protección de Obras Literarias y Artísticas. Se establecerá el embargo de las obras que sean fraudulentas y atenten contra los derechos intelectuales. Y se entiende que la fotografía y la coreografía son de producción intelectual y reciben la misma protección que la susodicha. Por eso ustedes van a ver que la protección que se le da a esto en nuestra legislación es de 50 años. 50 años, no toda la vida del autor más 50 años, 50 años. Porque el convenio de Berna establece un mínimo de 50 años. Entonces se mantiene eso para estas obras, que si bien nosotros las estudiamos como parte de los derechos conexos, ¿cierto? Hace 2 clases nosotros habíamos visto el tema de la fotografía y la coreografía dentro de la lección de derechos conexos. La Convención Universal de Ginebra sobre los derechos de autor se adoptó en Ginebra el 6 de septiembre de 1952 y se revisó en París el 24 de julio de 1971, abreviado como Convención de Ginebra de 1952, con 21 artículos. La Convención de Ginebra establece que cada uno de los estados contratantes se compromete a tomar todas las disposiciones necesarias a fin de asegurar una protección suficiente y efectiva a los derechos de los autores o de cualesquiera otros titulares de estos derechos sobre las obras literarias, científicas y artísticas, tales como escritos, obras musicales, dramáticas, cinematográficas, pintura, grabado, escultura. Las obras publicadas de los nacionales de cualquier estado contratante, así como las obras publicadas por primera vez en el territorio del estado, gozarán en cada uno de los estados contratantes de la protección que cada uno de estos estados conceda a las obras de sus nacionales publicadas por primera vez en su propio territorio. Las obras no publicadas de los nacionales en cada estado contratante gozarán en cada uno de los demás estados contratantes de toda la protección que cada uno de estos estados conceda a las obras no publicadas de sus nacionales. Para la aplicación de la convención, todo estado contratante puede, mediante disposiciones de su legislación interna, asimilar sus propios nacionales, toda persona domiciliada en el estado. Y por último, tenemos la Convención de Roma, que es del año 1961, que consta de 34 artículos. Es la base internacional en la cual se expresan los derechos conexos que promueven su protección por un plazo de 20 años desde la adquisición del derecho. Es decir, desde que se interpretó la obra o desde que se difundió del mismo existe otro acuerdo internacional más específico y aplicable a nuestra época, que son los ACPI, que son los acuerdos relativos a los derechos de la propiedad intelectual relativa al comercio, o como sus siglas en inglés lo dice, TRIPS, determinadas en la ronda de Uruguay de la Organización Mundial del Comercio. Del mismo modo, se han establecido pautas de protección de estos derechos. El ACPI establece una protección de los productores e intérpretes en cuanto a su derecho de 50 años y los derechos de los radiodifusores de tan solo 20 años. En 1996 se realizó el Tratado de la OMPI sobre interpretación y fonogramas, que entró a regir a partir del año 2002, la cual ampara la difusión en Internet. Y por último, el último punto es la sociedad de gestión colectiva. Se entiende el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos por intermedio de las organizaciones que actúan en representación de los titulares de derechos y en defensa de sus intereses. Para un autor, intérprete, artista, ejecutante, productor de fonograma, etcétera, 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 es muy poco viable que vaya país por país a cobrar sus haberes. Entonces, ¿qué es lo que se crean? Se crean esta sociedad de gestión colectiva, como su nombre lo dice, es una gestión colectiva que representa a todos sus asociados y son los entes recaudadores de sus intereses patrimoniales. Y habla de sus defensas. Si bien es cierto, en cierta medida puede defender los intereses del particular,
haciendo de nexo a través de ello. Pero ellos propiamente dicho no hacen una defensa. El autor interesado particular es quien debe accionar, pero su sociedad de gestión colectiva lo debe de respaldar como tal. En nuestro país hay 3 que están legalmente reconocidas, que es APA, Autores Paraguayos Asociados, SGP, que es la Sociedad de Gestión de Productores de Fonograma, y AIE, que es de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes. Y con esto termina la primera parte. Muchas gracias. Temas de examen el jueves para que estén fresquitos y tengan en su memoria. No sé si tienen alguna consulta, duda, queja, sugerencia que hacer. Profe, ¿Sí? en este caso que hablaste de la sociedad de gestión en cuanto a la defensa, dijiste que el autor debe iniciar, ¿verdad?, el proceso. Y las organizaciones, ¿en qué sentido la apoyan o cuál es su función en el caso concreto de la defensa? ¿Deben gestionar o Hablamos de la apoyar defensa. con...? Sí. Hablamos de la defensa más a nivel de internacional que nacional. A nivel nacional es de forma particular, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Internacionalmente es difícil que un autor, al menos si es como los autores que nosotros más tenemos, que son aquellos que son bohemios, de escasos recursos, es difícil de que pueda lograr tener una representación de forma internacional para accionar contra algún hecho fraudulento en contra de su obra, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es, mismo, APA también tiene su asesoría jurídica. Yo no sé si ellos, hasta donde sé, otorgan asesoramiento, pero no sé si ellos llevan a cabo defensas o cosas así. Tengo entendido que no, ¿verdad? Porque hablaron de que tenían que recurrir al Ministerio Público, en todo caso, ¿verdad?, contra la violación de su derecho de autor, pero tienen su asesoría jurídica. Escapa a mi alcance saber si ellos otorgan más allá de una asesoría, un seguimiento técnico o una representación. Profe, ¿Sí? Código penal sería sobre los hechos punibles contra los derechos del autor, sería, eso es lo que tengo que Sí. estudiar ahí, ¿verdad? Ley 3440 3440, barra muchas gracias. 08. Artículo 184, inciso A. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, creo que quedó todo claro o no se entendió nada. Una de dos. Pero cualquiera sea el punto, está bien. Quedó claro, doctor. Muchas ¿No hay más gracias. preguntas entonces? Yo voy a estar repasando ahora todos estos artículos que acaba de decir, profe, y si es que algunos compañeros quieren seguirme, sin problema, podemos hacerlo al término de la clase. Muchas gracias. Genial. El jueves vamos a habilitar la clase entonces para poder evacuar algunas dudas y pueden hacer sus consultas pertinentes para ir repasando los puntos que consideren necesarios hacer un refresh. Gracias, doctora El Nati. examen es Gracias, doctora. hasta esta bolilla, ¿verdad? Hasta esta bolita. Profesora, ¿alguna Gracias. posibilidad de que se pueda pasar las diapositivas? Ninguna. Las clases están subidas, grabadas con todo el contenido de las diapositivas. Preservando los derechos de autor no pasamos porque ya ocurrieron hechos donde circularon por todo el territorio nacional las diapositivas. ¿Alguna otra consulta? Bueno, nos El vemos el día examen sería jueves.
¿El examen sería en aulas, doctora, o en el aula magna o polideportivo? En aulas. No sabes todavía qué aula te va a tocar. De la 1 a la 17 aulas creo que hay en la facultad, ¿verdad? Cualquiera de ellas. Ese día van a saber cuál es la distribución que les va a tocar. Porque hay 12 aulas. Por apellido va a ser entonces. Gracias, doctora. Sí, va a ser por apellido la distribución. Todavía no sabemos. Puede que sea mezclado también, puede que sea turno noche primera, turno noche segunda, turno tarde, entremezclado. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Que Muchas tengan gracias, un buen profe. resto de jornada. Hasta luego. Gracias, profe, Hasta luego, igualmente. profe. Muchas Hasta luego. gracias.